Hola a todos nuevamente, les habla Rafael Candelaria y yo tengo conmigo aquí que lo saqué de Wikipedia, ¿verdad? La enciclopedia libre que aparece en el internet, cualquiera puede cogerlo, esto puede tomarlo del internet, esto es completamente gratis. Yo estuve sacando precisamente el término apostasía, lo que realmente significa ser un apóstata en el verdadero sentido de la palabra, del término apostasía. Y es que a muchos de nosotros se nos llaman apóstatas, o se nos llama apóstata, por el simple hecho de que nos alejamos de la Watchtower. O sea, nosotros no dejamos de tener fe en Jehová, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en la palabra de Dios, la Biblia. No hemos dejado de creer en los profetas y los apóstoles por las cosas que escribieron, puesto que entendemos y seguimos creyendo que la Biblia sí fue y sigue siendo un libro inspirado. Pero lamentablemente, para los testigos de Jehová, especialmente como víctimas de la Watchtower y su cuerpo gobernante o la junta directiva de la Watchtower, pues son personas que han satanizado el término apostasía. Apóstata, es como decir Satanás, hijo del diablo. Para ellos eso es lo que significa ser un apóstata, pero no necesariamente es así, según el verdadero significado de la palabra apostasía. Bueno, pues a ellos les conviene definirlo de esa manera para seguir reteniendo la mayor cantidad posible de personas en su organización. Quiero aclarar que toda persona que se sienta bien en su conciencia y en el ejercicio de su fe cristiana, de mantenerse o al mantenerse junto a la Watchtower, eso es un asunto muy personal. Pero muchos de nosotros simplemente al ver algunos tecnicismos y algunas cosas que se llevaron a cabo y continúan llevándose a cabo en la Watchtower, pues hemos dejado de confiar en la Watchtower como el instrumento que Jehová está utilizando. O sea, ya no vemos eso así, porque por las cosas que se están viendo, el nuevo DVD de la Watchtower está lleno de mentiras, completamente. Y por eso entendemos que no está siendo dirigida realmente por Jehová. Aparte de muchas cosas que ya ustedes han visto aquí en el YouTube, no lo dejo de repetir, que son completamente ciertas. Yo voy a leer aquí entonces lo que significa apostasía, voy a estar comentándolo para que aquellas personas, especialmente testigos de Jehová, que desobedeciendo al esclavo fiel y discreto entran a estas páginas o desobedeciendo al cuerpo gobernante de los testigos de Jehová para entrar a estas páginas e insultarnos a nosotros y por curiosidad seguir viendo todos estos vídeos, pues yo quiero entonces darles a conocer lo que hay. El verdadero significado de la palabra apostasía. Dice ahí que viene del latín apostasía y es la negación, renuncia, abjuración a la fe en una religión. La misma palabra tiene otras significaciones u otros significados. Es también la salida o abandono irregular de una orden religiosa o instituto. El acto del clérigo que prescinde usualmente de su condición, incumpliendo sus obligaciones clericales o, de modo más general, el abandono de un partido para entrar en otro, o el cambio de opinión o doctrina. ¿Notaron? El cambio de opinión o doctrina. O sea que tomando en cuenta ese significado general de apostasía, la Watchtower misma es apóstata también. Y Charles C. Russell era un apóstata. ¿Sí? Él fue apóstata de la iglesia adventista y posteriormente fundó la Watchtower. Y ahí comenzaron las creencias y todas las enseñanzas que proliferaron en la Watchtower para el siglo XX. Y posteriormente fueron cambiando en la medida que no se iban cumpliendo muchas de las cosas que decían y resultaron no ser ciertas, pues entonces cambiaban el término, cambiaban la doctrina, cambiaban el punto de vista con la excusa de que se trataba de una nueva luz. Pero ya eso es cometer apostasía en sí, porque el término apostasía también, entre otras cosas, significa cambiar de opinión o cambiar de doctrina, cambiar de enseñanza. Así que constantemente la misma Watchtower está
está apostatando de las cosas que enseña. También la palabra apostasía tiene su origen en dos términos, sigue diciendo, en dos términos griegos. Apo, que significa fuera de, apo, fuera de, y stasis, que significa colocarse. O sea, en otras palabras, colocarse fuera de algo, apartarse de algo. En idioma griego moderno, el término equivalente a apostasía no siempre implica connotaciones religiosas, como puede verse en el caso de la apostasía de 1965, ¿verdad? En un uso no religioso. Hoy en día, la apostasía es reclamada como un derecho por una pequeña parte de la ciudadanía. Esta parte es bien interesante y por favor presten atención a esto que yo lo voy a leer con respecto a lo que es apostasía. También se considera un derecho. ¿Por qué? Dice, por una pequeña parte de la ciudadanía, como parte integrante del derecho a la libertad de conciencia y a la libertad de culto. ¿Notaron? O sea, la apostasía también es un derecho garantizado por la misma Constitución. ¿Por qué? Porque garantiza el derecho a la libertad de conciencia. O sea que a los que nos llaman apóstatas, a ellos se les está diciendo eso. Nosotros, por causa de el ejercicio de nuestra conciencia cristiana, de nuestra mismísima fe cristiana, empezamos a darnos cuenta que la Watchtower no estaba en concordancia con lo que realmente enseña la Biblia y constantemente está cambiando los términos en su enseñanza. Fechas armagedónicas no cumplidas. Una generación de ungidos por Espíritu Santo, de hombres mayores, que vieron los acontecimientos del año 1914 y que no pasarían, o sea, no morirían sin que antes viniera el Armagedón. O sea, sin que antes surgieran todas las cosas predichas por Jesucristo. En Mateo capítulo 24. Hoy día toda esa generación ha muerto. Y hay ahora mismo miembros del cuerpo gobernante que entraron al cuerpo gobernante teniendo 50 años. Otros 55 años. O sea, son hombres que me llevan a mí entre 10 y 15 años, porque yo voy a cumplir 40. ¿Cómo es posible? Tienen esperanza celestial, participan de los emblemas, pero no vieron los acontecimientos de 1914. Sin embargo, son miembros del cuerpo gobernante, son ungidos. O sea que los que vieron los acontecimientos de 1914 no pasarían. Eso era lo que decía la Watchtower, sin que antes viera el fin. Todos pasaron y ahora, según la doctrina de la atalaya del 15 de abril de 2010, ¿verdad? Los párrafos 13 y 14, en el segundo artículo de estudio, el Espíritu Santo y el propósito de Jehová, precisamente los párrafos 13 y 14, se dice que la generación de 1914 obviamente pasará. Ya pasó, ya murió, pero que sería solapada, sustituida, reemplazada por una generación de jóvenes, también ungidos, que entonces verían la gran tribulación. Eso no lo dice la Biblia, eso no lo dijo Jesucristo, ni el apóstol Pablo, ni nadie. Eso no es bíblico. Eso es un invento de la Watchtower ante la desesperación de saber que las cosas que predijeron no se cumplieron. Punto. Eso es todo. En la misma Despertar, antes de la reseña, en la página 2, o sea, de la contraportada, se decía que la Despertar promovía la esperanza en que Jehová traería un mejor mundo antes de que se acabara la generación que vio los acontecimientos del 1914. Así que, como han mentido, como eso no se cumplió, cambiaron a esa nueva doctrina. O sea, la misma Watchtower apostató, cambió de opinión o de doctrina. Ellos mismos son los apóstatas, porque ellos están cambiando constantemente de puntos de vista, con la excusa de que están recibiendo una nueva luz de parte de Jehová. Desde ese punto de vista religioso, en cuanto a doctrina y opinión, ellos son apóstatas también. Sin embargo,
en cuanto a la acusación que se lanza con nosotros o contra nosotros, se dice que nosotros somos los apóstatas. ¿Pero por qué somos apóstatas? Desde el punto de vista de la Constitución, que nos garantiza a nosotros ese derecho, dice que es simplemente el derecho a la libertad de conciencia. O sea, cuando nosotros nos apartamos de un instituto, de una organización, por el simple hecho de que estamos reclamando nuestra libertad de conciencia. Eso es todo. Estamos reclamando nuestra libertad de conciencia. Por nuestra conciencia cristiana nos hemos alejado de la Watchtower, porque ya hemos dejado de creer que las cosas que enseñan provienen realmente de Jehová. Eso es todo. Puede ser que sí enseñan cosas que se basan en la Biblia, y yo reconozco que yo he aprendido muchas cosas buenas de parte de la Watchtower, pero el asunto de las fechas, jugaron tanto con eso que ahora están en aprietos. Y ahora con ese nuevo DVD que habla de la historia de la Watchtower, diciendo tantas cosas, que el propósito de la Watchtower, o mejor dicho, el propósito de Russell, era fundar una organización que se sostuviera a base de donaciones voluntarias, cuando ese arreglo comenzó en el 1990. O sea, ellos están mintiendo descaradamente, y constantemente aparecen muchas declaraciones en ese nuevo DVD que no concuerdan con la verdadera historia de la Watchtower. Se creen ellos que nosotros nos vamos a tragar ese cuento. Eso quizás se lo crean los nuevos, los que no han tenido la oportunidad de conocer la verdadera historia de la Watchtower. Así que, viéndolo desde ese punto de vista, estas personas, las que reclaman la libertad de conciencia, dice, estas personas piden constar como apóstatas, o que se elimine, en otras palabras, que se elimine todo registro de pertenencia a un determinado grupo de creyentes y dejar de ser contado a los efectos pertinentes como miembro del grupo, sobre todo en aquellos casos en que la adscripción se produjo sin contar con la opinión del sujeto. Es cierto que cuando nosotros dijimos sí, cuando nos bautizamos, lo hicimos creyendo que Jehová estaba dirigiendo a la Watchtower mediante su espíritu. Pero recientemente, para principios de los años 90, la misma Watchtower ha reconocido, y lo dijo abiertamente en la Despertar y en la misma Atalaya, que ellos no están siendo inspirados, que ellos no son inspirados, y que la revista Atalaya y Despertar no son inspiradas. Lo que sí es inspirado es la Biblia. Y lo que hace el cuerpo gobernante es leer la Biblia, tener un entendimiento de lo que están leyendo, darle una interpretación, y lo que ellos interpretan entonces lo ponen por escrito y lo publican en los libros que tienen, en la misma revista Atalaya, Despertar, el Ministerio del Reino, en cartas y otras publicaciones más. Eso es lo que realmente hace el cuerpo gobernante, leer, oran para pedir entendimiento, y de acuerdo al mejor entendimiento posible y razonable, ellos publican su entendimiento, su interpretación de la Biblia. Pero ellos reconocen que eso no es inspirado. Sin embargo, para principios del siglo XX, hasta mediados, estuvieron diciendo que Jesucristo mismo era quien estaba dirigiéndolos a ellos. Y cuestionar la enseñanza, y lo que ellos hacían era cuestionar a Jesucristo mismo. Sin embargo, han estado cambiando constantemente de doctrina y de enseñanza, porque se han dado cuenta que lo que enseñaban no era enteramente cierto, no era completamente bíblico, que muchas personas estaban muriendo precisamente por la falsa doctrina y enseñanza de que un trasplante de órganos era una forma de canibalismo, y por lo tanto se abstenían de la donación de órganos y morían en los hospitales. Miles de testigos de Jehová en el siglo XX. Todas estas cosas fueron cambiando, de modo que si realmente esas enseñanzas vendrían de Jesucristo, de Jehová mismo a través del Espíritu Santo, no fueran cambiantes porque fueran ciertas desde el mismo principio. Pero ese cambia y cambia pone a la misma Watchtower como apóstata, porque ellos mismos han cambiado de opinión y doctrina. Pero a nosotros también nos pone como apóstatas porque hemos dejado de pertenecer a ellos por derecho constitucional y por nuestra libertad de conciencia cristiana. Con eso los dejo. Hasta luego.